Imagina un pequeño grupo de hombres, pescadores, recaudadores de impuestos, gente común, que se atrevió a cambiar la historia del mundo para siempre. Hoy vamos a desenterrar la fascinante historia de Jesús de Nazaret y sus 12 apóstoles, explorando cómo su vida, sus enseñanzas y su audacia forjaron un legado que, 2000 años después, sigue resonando en cada rincón de nuestra civilización. No es solo un relato de fe, sino una epopeya de transformación, un impacto que moldea nuestra moralidad, nuestro arte, nuestra literatura y hasta nuestra forma de entender el mundo occidental. Prepárate para un viaje que nos revelará cómo la convicción de unos pocos pudo redefinir el curso de la humanidad. En el corazón de todo este legado, por supuesto, está Jesús de Nazaret. Su aparición en un pequeño rincón del Imperio Romano fue discreta, pero su mensaje, una vez pronunciado, resultó ser una fuerza imparable. Jesús no era un erudito de las grandes escuelas rabínicas de la época, ni un líder militar que buscaba la rebelión. Era un maestro itinerante, y su mensaje era, en esencia, simple pero revolucionario. Un mensaje fundamental de amor. Amor a Dios, sí, pero también y de manera radical para la época, amor al prójimo. Insistió en la importancia de la compasión, de la empatía hacia los marginados, los enfermos, los pobres. Y no solo predicó la compasión, sino el perdón. Un perdón que iba más allá de lo superficial, un perdón que buscaba sanar heridas profundas y romper ciclos de venganza. Sus sermones, a menudo contados a través de historias sencillas pero profundas, las parábolas tenían el poder de cautivar a multitudes enteras. La gente se agolpaba para escucharlo, para ver los milagros que realizaba, actos de curación que desafiaban la lógica y que naturalmente captaban la atención pública de una manera asombrosa. Estos milagros no eran solo demostraciones de poder. Eran señales que apuntaban a la llegada de algo más grande, el reino de Dios, una nueva forma de vivir donde la justicia y el amor prevalecían. Sus enseñanzas centrales eran claras. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este doble mandamiento se convirtió en el pilar de una nueva ética, un nuevo sistema de valores que, sin saberlo entonces, cambiaría el mundo para siempre. Pero un mensaje, por poderoso que sea, necesita voces que lo amplifiquen, brazos que lo difundan, y aquí es donde entran en escena los 12 apóstoles. Jesús no formó un ejército, no reclutó a los poderosos ni a los influyentes. Eligió a 12 hombres comunes directamente. Fueron sus compañeros más cercanos, los testigos privilegiados de su ministerio, los receptores de sus enseñanzas más íntimas. Eran en esencia sus aprendices directos. Los formó no solo para que entendieran su mensaje, sino para que lo vivieran y, crucialmente, para que lo llevaran adelante. Estaban destinados a ser los futuros líderes de este movimiento incipiente. Imagina a este grupo diverso. Simón Pedro, un pescador impulsivo pero leal, Andrés, su hermano, más tranquilo, Santiago y Juan, los hijos del trueno, pasionales y ambiciosos, Felipe, práctico y a veces escéptico, Bartolomé, también conocido como Natanael, sin doblez, Tomás el gemelo, conocido por su necesidad de ver para creer, Mateo, un despreciado recaudador de impuestos, Santiago el menor, Judas Tadeo, Simón el celote, un fervoroso nacionalista, y finalmente Judas Iscariote, cuya traición marcaría un antes y un después. Cada uno de ellos aportó su propia personalidad, sus propias experiencias, sus virtudes y sus defectos. No eran figuras perfectas, sino hombres reales con todas sus complejidades, lo que hace su historia aún más humana y conmovedora. Pasaron años al lado de Jesús, aprendiendo no solo de sus palabras, sino de su ejemplo, de cómo trataba a la gente, de cómo respondía a las provocaciones, de cómo vivía su fe. Esta convivencia diaria fue su escuela, su formación intensiva para la monumental tarea que les esperaba. La crucifixión de Jesús fue, sin duda, el momento más oscuro para sus seguidores. La esperanza se hizo añicos, el miedo se apoderó de ellos. Pero la historia no termina ahí. La resurrección que ellos afirmaron haber presenciado y la experiencia del Espíritu Santo en Pentecostés transformaron a estos hombres. De ser un grupo asustado y desorientado, se convirtieron en los predicadores más audaces que el mundo haya conocido. Fueron fundamentales para la supervivencia y expansión del mensaje de Jesús. Su misión no fue fácil. Desde el principio enfrentaron una persecución brutal por sus creencias. Fueron ridiculizados, encarcelados, torturados y en muchos casos, martirizados. Superaron desafíos gigantescos,
La hostilidad de las autoridades religiosas judías, la indiferencia del Imperio Romano, las barreras del idioma y la cultura, y la constante amenaza de muerte, estuvieron dispuestos a enfrentar la muerte por su fe. Una fe inquebrantable que no solo los mantuvo firmes, sino que también inspiró a innumerables seguidores que vieron en su sacrificio un testimonio viviente de la verdad de su mensaje. Se dedicaron a predicar el Evangelio activamente, viajando a lo largo y ancho del mundo conocido de entonces. Pedro con su liderazgo carismático y Pablo, quien, aunque no fue uno de los 12 originales, se convirtió en apóstol de los gentiles, con su intelecto y su incansable celo misionero, llevaron el mensaje a Judea, Samaria, Asia Menor, Grecia y hasta Roma. No solo predicaron, sino que jugaron un rol clave en la fundación de las primeras iglesias, comunidades de creyentes que se reunían para compartir, aprender y crecer en la fe. Estas primeras comunidades fueron los cimientos sobre los que se construiría toda la estructura del cristianismo. Y quizás, uno de sus legados más perdurables es que algunos de ellos o sus discípulos escribieron los textos que hoy conforman el Nuevo Testamento. Estos escritos no solo relatan la vida, muerte y resurrección de Jesús, sino también la historia de los primeros cristianos, sus luchas, sus triunfos y la difusión de su mensaje. Sin estos documentos, gran parte de lo que sabemos hoy se habría perdido en el tiempo. Estos textos se convirtieron en la guía, el manual, el corazón del movimiento que ellos ayudaron a iniciar. El impacto de Jesús y sus apóstoles es tan vasto que se entrelaza con la trama misma de nuestra civilización. No es solo un legado religioso, es un legado cultural, ético y social que sigue vigente. Para empezar, el legado religioso es monumental. El cristianismo, la religión que nació de las enseñanzas de Jesús y la predicación de los apóstoles, se ha convertido en una de las religiones más grandes del mundo con miles de millones de seguidores. Sus enseñanzas sobre el amor incondicional, la fe como motor de vida, la esperanza en medio de la adversidad y la redención como camino hacia una nueva oportunidad, continúan inspirando a personas de todas las edades y latitudes. La Iglesia, en sus diversas formas, es la institución más antigua y de mayor alcance en la historia. Una institución que ha sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones, siempre con la visión de llevar este mensaje. Pero el impacto va mucho más allá de la fe individual. Hablamos de un legado ético y moral que ha permeado profundamente en las sociedades. Valores cristianos como la compasión por los más débiles, la búsqueda de la justicia, la honestidad como principio de vida, la importancia del perdón y la dignidad inherente de cada ser humano, han influenciado no solo la conducta personal, sino también la creación de leyes y la configuración de la ética global. Piensen en conceptos como los derechos humanos, la caridad organizada o el cuidado de los enfermos y los pobres. Muchos de estos tienen sus raíces, directa o indirectamente, en las enseñanzas que Jesús predicó y los apóstoles difundieron. El legado cultural es igualmente asombroso. Es casi imposible recorrer un museo importante, leer una obra literaria clásica o escuchar una pieza musical icónica sin encontrar la influencia cristiana. El arte, desde las catacumbas romanas hasta el Renacimiento, con sus majestuosas catedrales, sus pinturas icónicas y sus esculturas que narran historias bíblicas, es un testimonio vívido. La arquitectura religiosa, las sinfonías, los oratorios, la literatura que ha explorado temas de fe, redención y moralidad, todo ha sido profundamente influenciado por las historias y los símbolos cristianos. Desde la Divina Comedia de Dante hasta las obras de Shakespeare, pasando por la música de Bach o las pinturas de Miguel Ángel, el mensaje cristiano ha servido como fuente inagotable de inspiración y creatividad. Y no podemos ignorar el legado social y político. A lo largo de la historia, el cristianismo ha jugado un papel fundamental en diversos movimientos sociales. Pensemos en las cruzadas para la defensa de la fe, pero también en la lucha contra la esclavitud, en los movimientos por los derechos civiles, en la promoción de la paz y la justicia social en épocas de conflicto. Las instituciones educativas y hospitalarias, las redes de caridad y asistencia social, muchas de ellas tienen su origen en la motivación cristiana de servir al prójimo. Incluso en la conformación de estructuras políticas y legales, la ética cristiana ha dejado su huella, abogando por la equidad y la responsabilidad social. El legado de Jesús y sus 12 apóstoles es una fuerza viva, que trasciende las páginas de la historia y los muros de las iglesias. Es un testimonio palpable de la fuerza de la fe,
de la perseverancia frente a la adversidad y del poder transformador que tienen las ideas cuando son abrazadas con convicción. Su mensaje de amor, esperanza y redención no es una reliquia del pasado, sino una voz que sigue resonando con fuerza hoy. Nos desafía a reflexionar sobre cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos unos con otros en este complejo mundo. Es un recordatorio constante de que, incluso un pequeño grupo de personas con una visión clara y un propósito inquebrantable, puede iniciar una cadena de eventos que cambie para siempre la faz de la Tierra. Si quieres seguir desentrañando más capítulos de la historia que nos define, no te pierdas nuestro próximo vídeo.